Nada en la vida podría haberme preparado para ser conducido a la prisión por la bahía. Quiero recuperar mi vida. Lo bueno, lo malo, el daño, el dolor, lo que sea. Solo quiero recuperar mi vida. Es alarmante. Puede ser cualquiera. Supe inmediatamente que era el tipo. No sé cómo, no sé por qué, pero supe que había sido él. Atardecer en California. Los surfistas aprovechan las últimas olas y otro día en el paraíso se diluye en el Pacífico. Sin embargo, el peligro acecha. Un hombre solo que espera al amparo de la noche su momento para atacar, violar y matar. Diana y Kevin Green están recién casados y viven en la pequeña ciudad de Tustin, California. Kevin, de 21 años, es cabo del Cuerpo de Marines. Diana, de 20, está embarazada de 9 meses del primer hijo de la pareja. Salíamos para comprar cosas para el bebé. Habíamos asistido a las clases preparto y practicado la ruta hacia el hospital. Desde nuestro ingenuo punto de vista, todo era perfecto. La perfección termina el último sábado de septiembre. La pareja pasa la velada en casa viendo una película. A la 1:30 de la mañana, cuando terminó la película, me apeteció tomar una hamburguesa de Jack in the Box, que estaba enfrente de casa. Así que decidí ir a la hamburguesería para comer algo. Kevin encuentra el aparcamiento lleno de coches y se dirige a otro local a 15 minutos de distancia. Green regresa luego a casa para encontrar entreabierta la puerta de acceso a la cocina. Cuando regresé, la puerta de la cocina estaba un poco abierta. No había echado el pestillo porque no tenía llave. Cuando entré vi que pensé que le habían disparado. Diana Green yace en la cama con lo que parece una herida de bala en la frente. Kevin llama a la policía y su esposa es trasladada con urgencia al hospital, donde se determina que la herida no es de un disparo, sino de un golpe contundente. Estaba consciente. Podía abrir un ojo e incluso la expresión de su cara, cómo me miraba, parecía decirme: ¿por qué dejas que esto continúe? ¿Por qué está pasando? ¿Qué ocurre? Esas preguntas. Diana Green y su hijo no nacido luchan para sobrevivir toda la noche. 8 horas después de la agresión, el corazón del bebé se detiene repentinamente. A Diana le practican una cesárea de urgencia. No pueden salvar al bebé y la madre entra en coma. Los días siguientes, Kevin Green no se separa del lado de su mujer y espera un milagro. Mientras, a 1,5 kilómetros los detectives repasan la declaración del marido y comienzan a pensar lo peor. Steve Foster es un detective de la policía de Tustin. Comienza la investigación hablando con los vecinos de Diana y Kevin, esperando encontrar a alguien que viera algo fuera de lo común la noche de la agresión. Pero los vecinos solo informan de una discusión entre la pareja. Habían discutido por algo, no estamos seguros de por qué. Ya habíamos estado en su casa antes por asuntos de violencia doméstica, gritos y cosas así. No era algo fuera de lo común en ese hogar. Habíamos tenido, yo diría que, problemas matrimoniales antes de que se quedara embarazada. En varias ocasiones llegué a perder el control. La aparente discordia conyugal intriga a Foster, que decide investigar la coartada de Kevin Green de la hamburguesería, y la encuentra poco sólida. Lo que nos resultó curioso es que justo enfrente, a escasos metros, había un establecimiento, pero condujo hasta Santa Ana a 15 minutos en coche. Poco a poco, Kevin Green escala puestos en la lista de sospechosos de la agresión a su mujer. Cuando es interrogado, Kevin cuenta a la policía haber visto a un hombre negro cerca de una furgoneta negra al salir de su apartamento y después cuando regresó a casa. Me miró por encima del hombro izquierdo y siguió andando. Le vi sacar el brazo por la puerta del conductor de la furgoneta y agachar la cabeza mientras lo hacía. Recuerdo que me dijo: sí, vi a un hombre negro en una furgoneta negra, y mi actitud en ese momento fue: sí y ya. En el cuerpo de Diana se encuentran rastros de semen. En tiempos anteriores al ADN solo se puede determinar el grupo sanguíneo, cero negativo, un tipo compartido por menos del 15% de la población, y por Kevin Green. Un perjuicio añadido a cualquier teoría sobre la culpabilidad de un tercero. Cuando añades eso al resto, a la discusión que tuvieron, que fuera a la hamburguesería, que no mostrara sentimiento, en mi opinión nada de eso tenía sentido. Foster sospecha de Green, pero carece de información con la que presionar al marido, hasta 2 meses después del ataque, cuando Diana Green, totalmente recuperada del coma, comienza a comunicarse con sus padres sobre quién intentó matarla.
Pudo comunicarles que Kevin era quien le había hecho eso. El 30 de noviembre de 1979, Green está comprando cervezas en una tienda cuando es abordado por la policía de Tustin. Me dijeron que tenía que acompañarles. Me sacaron de la tienda. Había 3 coches patrulla y 3 camuflados. ¿Qué estaba pasando? La policía interroga a Green enfrentándolo a la declaración de su esposa. Pero el sospechoso mantiene su historia. Dijo, está equivocada, yo no lo hice. Tuvimos una discusión, sí, pero no le pegué. No fui yo. Mi historia sonaba como a la del hombre del saco. No tenía sentido que yo hubiera estado 40 minutos fuera del apartamento y que en ese tiempo alguien hubiera entrado en mi casa, hubiera atacado a mi mujer, la hubiera violado y la hubiera dado por muerta. ¿Cómo podía pasar eso en 40 minutos? Demasiada casualidad. Así que decidió que fui yo. Kevin Green es acusado de un delito de agresión, intento de asesinato y asesinato en segundo grado por la muerte de su hijo no nacido. Su mujer sube al estrado e insiste en que fue su marido el que le atacó. Fue muy convincente. Contó con la empatía del jurado cuando se sentó allí, todavía con los efectos visibles de sus lesiones. Sí, resultó muy convincente. El jurado solo escuchaba que ella estaba señalando a su atacante y que el atacante era su marido. ¿Cómo podía equivocarse? Según Kevin Green, Diana se equivocaba. Una acusación errónea debida al traumatismo craneal. El daño que le causó a su cerebro no solo hizo que me acusara, sino que confundiera los hechos. Es común cuando se producen daños en el tejido cerebral. Los pacientes no saben que están recordando algo diferente a lo que ocurrió. Tras una semana de testimonios, el jurado delibera durante 2 días y regresa con un veredicto. Cuando me dijeron que el jurado tenía el veredicto, me metieron en un cuarto pequeño y me quedé allí, rezando. Pensaba que todo iba a salir bien, que podría volver a la normalidad. Recé por comprender cómo había ocurrido todo aquello. Cuando volví, vi llegar al jurado y no querían mirarme. No sonreían. No sabía qué quería decir eso. No sabía qué esperar. El juez lo leyó y me declararon culpable de asesinato en segundo grado. Kevin Green es recluido en la prisión de San Quintín, donde comienza a cumplir una condena de 15 años. Y el caso queda cerrado oficialmente. Hasta que afloran otras 6 agresiones, todas sin resolver. Sabían que ese tipo era un asesino. Comenzaron 10 meses antes de la agresión a Diana Green y continuaron durante semanas. Cada incidente un allanamiento y una violación, cada uno casi idéntico al sufrido por Diana. Supe inmediatamente que era ese tipo. No sé cómo, no sé por qué, pero supe que había sido él. Viernes por la noche en el departamento de policía de Anaheim. Los agentes se preparan para el turno de noche y salen a la calle. Poco después de medianoche, el agente Steve Roddick acude a una llamada desde Knott Avenue. Cuando llegué, hablé con 2 o 3 individuos que estaban delante del apartamento. Me dijeron que había un problema en el interior, que había habido una agresión. Roddick se dirige al apartamento H2, hogar de Sandra Fry, de 17 años. En el interior encuentra el cuerpo golpeado hasta la muerte. Entré en la habitación y vi a una mujer tendida en la cama. Estaba medio desnuda, no se movía. Había sangre en la zona de la cabeza y en las manos. Estaba inmóvil. Me acerqué, la toqué y me di cuenta de que seguía caliente al tacto. Una hora después, la joven es declarada cadáver en el hospital. La causa de la muerte, traumatismo cráneoencefálico. Y se encuentra semen en el cadáver. En el lugar del crimen, los detectives encuentran una sola huella en el alféizar de la ventana y toman impresiones de pisadas en el suelo. Comienzan a peinar el barrio en busca de testigos. No había sospechosos. No había nadie a esa hora. Ni amigos, ni vecinos. Nadie había visto nada. La policía no encuentra coincidencias con la huella de la ventana de Fry, y el asesinato es considerado un acto fortuito de violencia. 4 meses después, un segundo acto de este tipo ocurre a 20 kilómetros de allí.
Una cálida noche de primavera, Kimberly Rawlings, de 21 años, dice a sus amigas no encontrarse bien y regresa sola a casa. A las 5 de la mañana, su compañera de piso regresa al apartamento y encuentra a Rawlings desnuda y muerta en el suelo. La detective Linda Geisler acudió al lugar. Tenía los ojos amoratados, pero uno de ellos estaba especialmente negro, hinchado, protuberante. Le salía sangre de la cabeza, lo que indicaba una herida en esa zona. Con 15 años de experiencia, la detective Geisler examina rápidamente el lugar. Agresión sexual. Eso es lo primero que me vino a la cabeza. La autopsia confirma las sospechas de Geisler. Se encuentra semen en el cadáver de la víctima. A finales de los años 70, los laboratorios solo pueden averiguar el grupo sanguíneo del donante. En este caso, cero negativo. Se suceden los interrogatorios a los sospechosos habituales, familiares, amigos y vecinos, pero es en vano. Y los detectives solo pueden dejarse llevar por la especulación. Existe la posibilidad de que estuviera dormida. El autor del crimen entró. Podemos especular con que fue golpeada de inmediato. No habría tenido oportunidad de gritar ni de forcejear, no había signos de lucha. Geisler no relaciona el crimen de Rawlings con el asesinato de Sandra Fry en Anaheim. Será necesaria al menos una agresión más para que la policía comience a atar cabos y a darse cuenta de que se enfrenta a un asesino en serie. La noche del 19 de julio es cálida y húmeda. Jane Pettengill no tiene aire acondicionado en su apartamento y decide abrir la ventana. Es una decisión que casi le cuesta la vida a la joven. A la mañana siguiente, una amiga encuentra la puerta de la casa de Jane abierta. En el interior, la joven de 24 años está gravemente herida, con el cráneo roto y la garganta aplastada. Es trasladada al hospital donde los médicos luchan para salvar su vida. No había muchas posibilidades. Su traumatismo sería similar a caer de cabeza desde un edificio de 2 o 3 pisos de altura. Los médicos creen que la herida pudo ser causada por un objeto contundente. El semen recogido en la casa de Pettengill arroja un perfil de tipo cero negativo, el mismo que el del asesino de Kimberly Rawlings. Los detectives empiezan a advertir un patrón común. En ese momento resulta alarmante porque había 2 víctimas agredidas por el mismo autor. Y no dejábamos de fijarnos en lo que las dos podían tener en común. Los detectives hacen decenas de interrogatorios, pero no logran encontrar vínculos significativos entre las 2 víctimas o algún posible sospechoso. Mientras, Jane Pettengill regresa del borde de la muerte. 5 semanas después de la agresión, la joven de 24 años abre los ojos para el resto de su vida. Mi cama del hospital estaba rodeada de gente. Recuerdo quiénes eran. Es la primera vez que recuerdo quiénes eran. Según mis padres y mi hermana, abrí los ojos, pero no los reconocí, y un día supe quiénes eran. Los detectives esperan que Pettengill pueda ofrecer una pista del hombre que le atacó. Sin embargo, no vio el rostro de su agresor y no sabe quién pudo ser. La policía quiso saber a quién conocía, a todos los hombres que conocía. Tuve que pensar en con quién había salido últimamente y quién podría haberme hecho eso. Pero de mis amigos y mis conocidos no había nadie que pudiera haberme hecho algo así. Tenía que haber sido un extraño. Un extraño con un creciente apetito por la violación y el asesinato. Su siguiente víctima es Marilyn Carleton, una viuda de 31 años que vive con su hijo de 9. Su hijo de 9 años se despertó. El asesino se dio cuenta y salió al vestíbulo. Le puso las manos en el hombro al niño y le dijo que no pasaba nada y que volviera a la cama. Y lo hizo. A la mañana siguiente, el niño encuentra a su madre golpeada hasta la muerte. En este caso, la policía no encuentra pruebas físicas. No hay semen ni huellas, solo un patrón del ataque que ahora les es familiar. Creo que en base al modus operandi, de nuevo bastante parecido, todos pensamos que los 3 incidentes estaban relacionados. Un mes después, otra agresión.
Deborah Kennedy, una modelo de 24 años, es encontrada violada y asesinada en su apartamento. El detective de la policía de Tustin, Bill Fisher, se encarga del caso. Siempre que se sospecha en cualquier crimen que hay un asesino en serie actuando en la comunidad, ésta se deja llevar por el pánico. Nosotros estamos aquí para intentar protegerles. Esperan que lo hagamos y si no puede se preguntan, ¿qué pasa? ¿Quién será el siguiente? En el condado de Orange se respira un ambiente de estado de sitio. Las calles están vacías al anochecer y las jóvenes se encierran en casa. Sabían que había un hombre matando chicas. Entre las más asustadas, Debbie Senior, de 17 años. Ella y su compañera de piso tenían miedo de ese tipo. Habían llamado a sus padres diciéndoles que tenían miedo. Les dijimos que echaran el cerrojo en puertas y ventanas. Nos dijeron que la ventana del baño no cerraba bien. Llamaron al encargado de mantenimiento para que la arreglara, pero nunca lo hizo. Debbie Senior es encontrada muerta en su apartamento. El asesino había accedido por la ventana defectuosa del baño. La policía da la noticia a la hermana de Debbie. Vinieron a decirme que Debbie había sido asesinada la noche anterior. Supe inmediatamente que era el tipo. No sé cómo, no sé por qué, pero supe que había sido él. Jackie tiene que decírselo a sus padres. Mi madre llegó a casa como siempre con una gran bolsa de dulces de la panadería. Siempre venía con algo. Y yo tuve que decirle que su hija pequeña había sido asesinada la noche anterior. La vi morir aquel día, se le rompió el corazón. El asesinato de Debbie Senior es la sexta agresión en 11 meses. Una serie de casos sin resolver. Sin embargo, hay un séptimo ataque en este tiempo. Es el de Diana Green. Es este caso y el hombre condenado por él el que proporcionarán la clave para atrapar a un hombre conocido en el condado de Orange como el asesino del dormitorio. Lo que tenemos aquí es la escalera de tamaño. En enero de 1996, los analistas de ADN del Laboratorio de Criminalística del Condado de Orange dan un primer paso regresando al pasado. Se les solicita que examinen pruebas de una serie de casos de 17 años de antigüedad. La obra de un sádico sexual apodado el asesino del dormitorio. El primer objeto abierto, un kit de violación de 1979, la agresión a Jane Pettengill de 24 años. En esa época no teníamos mucha experiencia en casos antiguos. Tratábamos sobre todo con casos actuales donde las muestras eran muy frescas. Este era el primer caso en el que nos remontamos al pasado, recuperamos muestras y logramos extraer ADN. Los analistas pueden desarrollar ahora un perfil genético completo a partir del semen recogido 17 años antes. Estas bandas rojas serían la muestra del asesino. La muestra se prepara para su comparación en la base de datos de ADN de Estados Unidos. En ese momento no había tantas muestras en la base de datos, así que no esperábamos una coincidencia inmediatamente. Pero Mary Hahn se lleva una sorpresa. En la pantalla apareció una coincidencia. La muestra desconocida coincide con la del sistema número 20289. La sangre proporcionada por un agresor sexual convicto llamado Gerald Parker. Se obtienen vínculos genéticos entre Parker y el semen encontrado en otras 3 agresiones. Hahn cree haber encontrado a un asesino en serie y llama a uno de los hombres que presentó las pruebas para su análisis, el detective Tom Tarpley. No tenía muchas esperanzas, pero siempre piensas que puede saltar la liebre. Y saltó. Recuerdo que estaba entusiasmado. Los detectives de casos sin resolver comienzan a investigar el pasado de Gerald Parker. Averiguan que es un exmarine que ha entrado y salido de la cárcel por multitud de delitos, incluido el secuestro y violación de una joven de 13 años. También averiguan que saldrá de la cárcel en libertad condicional en menos de un mes. La premura se debía a que Gerald Parker iba a salir de la cárcel. Solo disponíamos de 3 semanas para cerrar el caso antes de que quedara en libertad. No estaba familiarizado con el señor Parker ni con sus andanzas hasta que apareció ese nombre. El ayudante del fiscal del distrito, Mike Jacobs, trabaja con un equipo de detectives que prepara los cargos contra Parker. Su plan, interrogar al sospechoso en la cárcel, confrontarle con las coincidencias de ADN y con suerte obtener una confesión. Sin embargo, antes de proceder, Jacobs decide investigar más. Desarrolla un cronograma de las 4 agresiones relacionadas con Parker y comienza a buscar agresiones similares ocurridas en el condado de Orange en ese espacio de tiempo. Encontramos cerca de 20 casos sobre los que quisimos interrogarle.
Entre los 20 casos, la agresión a Diana Green y el asesinato de su hijo no nacido. Un crimen por el que el marido de Diana, Kevin, ya había cumplido 16 años y medio de condena. Un crimen que quizá no cometió. Todas las víctimas tienen el mismo perfil. Jóvenes blancas y atractivas, agredidas de madrugada, en el suelo de su apartamento, con heridas similares por objeto contundente en la cabeza. Había otro fiscal en la oficina que trabajó en el caso con Mike Jacobs. Él siempre dudó de que Green fuera el asesino. Y nos dijo, por favor, hablad con Parker sobre este caso. Los investigadores añadieron el caso Green a una larga lista de temas que debían hablar con Gerald Parker. Hicieron las maletas y se dirigieron a una prisión en Avenal, California. A 4 horas al norte del condado de Orange, la cárcel estatal de Avenal custodia a 7.000 internos. No es lugar para tímidos ni pusilánimes. El 14 de junio de 1996, el detective de casos sin resolver llega armado con 4 coincidencias de ADN y pide hablar con Gerald Parker. Los detectives de Costa Mesa, Linda Geisler y Bill Remond, son los primeros en entrar. Your DNA matches the DNA found on our victims. All 4 victims. Correct. Which is what brought us here today, to talk to you. Sabía de lo que le estábamos hablando. No le estábamos tomando el pelo. You know, I've been doing this for 32 years. This isn't my first homicide. Probably won't be my last. It's very obvious. Talking to you, looking at you, watching you, that you want to get this off your chest, but right now you're scared shitless. And I don't blame you. Tras una hora de conversación, Parker sigue sin admitir nada. A continuación es el turno del detective de Tustin, Tom Tarpley. Cuando entré en aquel cuarto con Parker, me fijé en que estaba esposado. Me pareció que sentía algún tipo de dolor físico, se notaba que estaba inquieto. Debía llevar bastante tiempo con las esposas a la espalda. Así que le pregunté, ¿te gustaría que te quitáramos las esposas? Un guardia le quita las esposas y Tarpley da inicio a la conversación. El detective comienza con el caso de Deborah Jean Kennedy, uno de los vinculados a Parker mediante el ADN. Pasamos por todo el proceso haciendo las mismas preguntas. ¿Conoces a esta joven? No, no la conozco. ¿Tuviste algo que ver con esto? No. Casi siempre respondió, no, no, no. Y pensé, bien, es hora de hablar del caso de Kevin Green. Time that these murders happened in 1979, there was another woman who was attacked in her house, and her husband was convicted of that crime. Right. She was a Marine dependent. He was a Marine. Right. Did you hear anything about that case at all? Do you remember that? I believe so. Esa fue la primera vez durante el interrogatorio en que le vi agitarse. Hubo un cambio apreciable. Se interesó. What do you remember about that case? Apparently there was an argument that ensued. Parker no quiere hablar de los casos vinculados a él a través del ADN. Sin embargo, la condena de un colega marine llama la atención del sospechoso y le hace hablar. Se notaba que quería hablar del caso. Yo le dije, mira, has hecho muchas cosas mal en tu vida de las que seguro te arrepientes. No puedes cambiar lo que ha pasado ya, pero sí cambiar el presente. We've all done things in our lives that we regret, okay? And I know that if I had the chance to maybe do something right, if I could, I would make it right. And this is the chance for you. Today is the day that you take control and you say, you know what, enough of this garbage, enough of this crap. You know, I'm going to do the right thing. And that's what we're here for. Right. And that's what I'm asking you to do. Right. Can you do that for me? Le miré y me di cuenta. Supe que había llegado el momento. Is Costa Mesa still here? Costa Mesa still here. I use the bathroom and then we can get this over. Gerald Parker está dispuesto a hablar de una serie de crímenes que le implican a través del ADN. Y de otro asesinato, uno por el que aparentemente un hombre inocente ha pasado la mayor parte de su vida entre rejas. I believe that there's
a man on death row because of something that I did. First of all, I believe that there is a man on death row because of something that I did. Con esas palabras, el agresor sexual convicto Gerald Parker comienza su confesión. No de los 3 asesinatos y una agresión relacionados con él a través del ADN, sino de otra agresión y asesinato por los que un hombre llamado Kevin Green ya ha cumplido más de 16 años de condena. No se trata necesariamente de lo que dije o cómo lo dije. La clave fue sacar el tema del caso Green. Creo que si este caso no hubiera formado parte de esta serie, Gerald Parker no habría confesado nunca. Out of all of the murders and the crimes that I've committed over the years, that was the one that bothered me the most. Creo que lo que inquietaba a Parker, lo único que le hacía sentir bien en su vida era el cuerpo de marines. Un joven Gerald Parker sirvió en el cuerpo de marines, igual que Kevin Green. Era una conexión que aparentemente removía la conciencia de Parker lo suficiente para querer hablar sobre la noche en que entró en el apartamento de los Green. Está en la calle, acechando y vigilando como solía hacer. They were arguing in the house. I was standing outside the window. And then I didn't know he was coming out, and he got in his car and left. So you pick up your cord, you go in, and what happens? Where is she at when you first? She's in the bedroom. Okay. Well, first when I open the door, she's in bed, and she sits up, almost as if in recognition of somebody that she thought that I was, but I wasn't. And what happened? And she laid back down as if she recognized me. I guess she thought it was her husband or boyfriend, whichever the case he was. And then I rushed into the room and hit her over the head with the board. Did that knock her out right away? Right. Okay, so she's knocked out, then what happened? Then I raped her. La cabeza me daba vueltas. Sabía que Kevin Green estaba encerrado por este asesinato que ocurrió en 1979 y estábamos en 1996. Pensé, puede que Green esté en el corredor de la muerte. No sabía dónde estaba. Y ahora hablaba con un tipo que me decía, yo cometí ese asesinato. La confesión voluntaria de Parker trastorna toda la investigación. Antes de que los detectives revisen el caso de Kevin Green, está el asunto de las otras 4 agresiones, 3 de ellas asesinatos, todas relacionadas con Parker a través del ADN. Con la agresión a Green confesada, Parker decide desnudarse por completo describiendo con detalle sus agresiones a Kimberly Rawlins, Jane Pettengill, Deborah Jean Kennedy y Debbie Sr. En el caso de Marilyn Carlton, violada y asesinada mientras estaba con su hijo de 9 años, los investigadores carecen de vinculación mediante ADN, pero obtienen una confesión. Do you remember one where her little boy was home? Oh, yeah. Tell me about that one. I went in. I didn't know the little boy was in there until it was too late. And I don't recall what I hit her in the head with 3, maybe 4 times. And the little boy said something about his mother. He said, where did he come from, the little boy? The bedroom is right next door. So did he actually come in her bedroom? No, he didn't come in. He stayed in the darkness in the hallway. And he said that, Mommy, something's wrong with Mommy. What's wrong with Mommy? Something to that effect. And I moved him aside and just exited the apartment complex. I didn't hurt him. I just moved him aside and left. Parker pasa a proporcionar detalles de otra agresión. Una que los detectives de casos sin resolver no habían vinculado con el sospechoso. El asesinato en 1978 de Sandra Fry en la ciudad de Anaheim. She was clothed at the time I went in also. She was sitting at the kitchen table. And I hit her over the head. Remember about how many times you hit her? Twice, maybe 3 times. She was sitting up in a chair like this. So I would have to say it could have been more than 2 or 3 times before she slid off the chair. Parker termina confesando el asesinato de 5 mujeres y un niño nonato y la agresión a 2 más. Pero cuando abandonan el centro penitenciario, los detectives están más preocupados por el primer crimen del que habló Parker, uno por el que Kevin Green ya ha cumplido 16 años y medio en prisión.
Tom Tarpley habla con el fiscal del distrito del condado de Orange. Le dije, va a tener que sentarse. Y eso hizo. Le dije, ha confesado todos los asesinatos, entre ellos el del caso Green. Y se hizo el silencio. El silencio pronto es sustituido por una larga lista de cosas que hacer. Entre ellas la prueba de ADN al semen encontrado en la agresión a Diana Green, supuestamente del marido. Los resultados demuestran que el semen coincide no con el de Green, sino con el de Gerald Parker. Tom Tarpley debe informar a Kevin Green de algo que solo el propio Green supo siempre. Es inocente. Me dijo, no he venido como tu amigo ni como tu enemigo, pero tenemos que hablar. Yo le contesté, bien, ¿qué pasa? ¿De qué quieres hablar? Tenía que convencerle de que no intentaba sonsacarle la autoría de los crímenes. Quiero recuperar mi vida. Lo bueno, lo malo, el daño, el dolor, lo que sea, solo quiero recuperar mi vida. Una calurosa mañana de verano, el detective Tom Tarpley llega al Centro Penitenciario de California en Soledad y pide hablar con el preso número C24033, un hombre condenado por asesinato, un hombre al que Tarpley cree inocente. Tenía que decirle a Kevin Green, lo siento, pero no eres tú. Eres libre. Cometimos un error. Cuando los guardias abrieron las puertas para el recuento de la mañana, no abrieron la mía. Se quedaron allí, me dijeron, Kevin, no podemos dejarte salir, el escuadrón Gunn te busca. Te está buscando el grupo de seguridad. Kevin Green es mantenido en su celda mientras se vacía el resto del pabellón. Entonces le ordenan que baje las escaleras, donde espera un visitante. Tarda 5 minutos en llegar. Son los últimos pasos de un viaje que comenzó más de 16 años antes. Nada en la vida podría haberme preparado para esa experiencia. Para ser conducido a la prisión por la bahía. Ahora estamos entrando en la prisión de San Quintín. Ya asusta bastante si vienes como un turista, pero imagina llegar y darse cuenta de que cuando pare el autobús, yo formaría parte de eso. El autobús entró por esa valla. Green es trasladado a San Quintín en el invierno de 1980. Al llegar, su primera preocupación es encontrar un modo de seguir vivo. Hay matones. Están los tipos de las bandas de negros, están los de las bandas de mexicanos. No hay buenas personas. Casi todos han cometido un crimen. Por eso están allí. Y a ese lugar iba yo. Como asesino convicto de un bebé desde el momento que entra en San Quintín, Kevin Green es un hombre marcado. Hay una larga lista de presos que deben tener cuidado con el resto. Abusadores de niños, violadores, asesinos de niños, son objetivos. 5 meses después de llegar a San Quintín, Green es agredido por 5 presos en el interior de su celda. Están a punto de matarlo cuando un funcionario interviene. Green es aislado de la población reclusa en el ala sur de San Quintín. El ala sur da a la bahía. Y cuando sube la marea, las aguas residuales entran en la sección D del ala sur. Me fui a dormir y en medio de la noche me desperté pensando que pasaba algo. Cuando sube la marea y las aguas residuales suben, las cucarachas deben ponerse a resguardo. Y averigüé dónde iban. Green pasa 6 meses en el ala sur antes de ser trasladado a una prisión estatal de California en Soledad. Un encierro en aislamiento prácticamente permanente. Cada vez que abrían las puertas, había un motín, un asesinato, un apuñalamiento, una agresión a los funcionarios, lo que fuera. Y volvían a encerrarnos. Era el infierno. Y me encantaba porque de alguna manera lo entendía. Estaba tan destrozado que no me importaba nada. Pero me estaba devorando vivo. Dios y yo tuvimos una discusión. Una fuerte discusión. Le dije, dime dónde ir y cómo hacerlo, y me voy. Si eso era lo que Dios iba a hacer por mí, no lo quería. En 1984, un hombre inocente llevaba 4 años en la cárcel. 4 años que parecían 40. Un día me senté a la máquina en el trabajo que tenía en la cárcel y las manos me temblaban en el teclado. No podía pararlas. Era el final. No tenía control siquiera de mis dedos. Y se me ocurrió. Podía parar todo aquello. Tenía el control. Solo tenía que volver a mi ala, subir al 3er piso, encaramarme en la repisa y ver si podía volar.
Kevin se levanta de su mesa y se dirige a lo que considera la salida más fácil, un momento duro y no más dolor. Sin embargo, ocurre algo curioso de camino a la eternidad. Me detuve y me dije, Dios, no lo soporto más. Necesito ayuda, de verdad, como nunca antes la he necesitado. Y en ese momento me calmé, de la cabeza a los pies. Lo sentía, me calmé. Lo que me estaba pasando, todo lo que me estaba ocurriendo, me imposibilitaba para hacer nada más. Y entonces se hizo la luz. Pensé, bien, entendido. Esto me está pasando por una razón. No sé cuál es. No sé qué tengo que saber, pero ahora lo sé. En ese momento la vida de Kevin Green cambia. Abre su corazón a Dios y reza por el día en que pueda salir de la cárcel. Pasaron 11 años antes de que mis súplicas fueran escuchadas. La oración era, quiero recuperar mi vida, lo bueno, lo malo, el daño, el dolor, lo que sea, solo quiero recuperar mi vida. El 17 de junio de 1996, Tom Tarpley llega a Soledad. Una respuesta a las oraciones de Kevin Green. Le dije, hay un hombre en otra prisión que ha confesado el asesinato de tu hijo, la agresión a tu mujer, y ha confesado el asesinato de otras mujeres. Lo señaló y dijo, tenemos su ADN, tenemos su confesión, y vas a salir de la cárcel. Apenas se le oyó un leve suspiro, pero fue como si en ese momento se le hubiera descargado todo el peso del mundo de los hombros. Tras 16 años, 2 meses y 26 días en la cárcel, Kevin Green sale de prisión como un hombre libre. La cárcel tiene un pasillo muy largo. Salí de mi ala y me dirigí al pasillo. La gente salió de los diferentes despachos y departamentos, completamente incrédula, dándome la enhorabuena. En esa institución conceden la condicional a mucha gente todos los días, pero nadie sale como salí yo. El 20 de junio, Kevin Green se presenta ante un juez del condado de Orange. El juez estaba feliz de pedirme disculpas, de explicarme que por fin podía despertar de una larga pesadilla. Y una de las cosas más importantes que me dijo fue, señor Green, puede salir por la puerta que quiera. Cuando Kevin Green sale por una de las puertas del juzgado, Gerald Parker entra por otra, condenado por 6 delitos de asesinato. Es sentenciado a morir por inyección letal. Es demasiado indoloro, demasiado fácil. Se tumba en una mesa y lo anestesian. Le paran el corazón y deja de respirar. Mi hermano sufrió el impacto de un hacha en la cabeza y tardó horas en morir. No hay justicia, pero ya no puede hacer daño a más gente. Y eso es por lo que debemos dar las gracias. Ninguna familia más tendrá que pasar por esto. Nadie soportará el dolor que nos causó él. Jackie Bissonet tiene 46 años. Tenía 21 cuando mataron a su hermana Debbie. A lo largo de los años, el camino a la tumba de su hermana nunca cambia. La lápida sigue ahí, recordándole el cruel hecho de que ningún veredicto de culpabilidad ni pena de muerte borrará el dolor. No hay día que pase que no piense en ella. Sigo hablando con ella en el coche, le pido consejo, le pido ayuda. No quiero olvidar, no quiero que se vaya de mi mente. Es parte de mi vida, es parte de mí. Ojalá pudiera volver. Kevin Green alberga el mismo deseo para la hija que nunca conoció y por cuyo asesinato fue condenado erróneamente. Dice Chantel Marie, 30 de septiembre de 1979, hija del cabo Kevin L. Green y esposa, Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Y una cruz. Te hace pensar cuál habría sido su color favorito. Nada te repone de la pérdida de un ser querido, ni repara las casi 2 décadas de la vida de Green pasadas tras las rejas de una cárcel de California. Sin embargo, el Estado lo intentó. Me concedieron $100 al día. Mi libertad, mi vida. Esos 16 años de vida valían $100 al día. Pero es mejor que nada. La indemnización total del Estado ascendió a $620.000. Aquel día le firmé un cheque a mi abogado por $200.000 y no lo rechazó. Se llevó una tercera parte. Yo cumplí 16 años de condena y él se llevó una tercera parte. Así se hacen las cosas. Me fui a casa con poco más de $400.000 como compensación por 16 años de mi vida. El dinero de Kevin Green se fue tan rápido como llegó.
lo perdió en la bolsa. Si Dios quisiera que me hiciera rico, me tocaría la lotería. No pasa nada. Es frustrante. Soy pobre. Esa es mi vida, es mi oración. Es lo que tengo. Pero mis plegarias fueron escuchadas. De preso a trabajador. Hoy Kevin Green lleva una vida sencilla, con pequeños placeres y una sola advertencia. Si me ha pasado a mí, puede pasarle a cualquiera en cualquier momento, en cualquier jurisdicción. Pero también he aprendido que la adversidad, el viejo dicho, lo que no te mata te hace más fuerte, es un hecho. Acéptenlo así.